Estoy muy contento um, porque Dios nos ha permitido otra vez tener su aliento de vida, un segundo más. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos, algunos no los conozco, solo a la hermana por ahí, ¿verdad? Pero Dios sí los conoce y algún día puede estrechar sus manos de manera personal. Pero también me informan de que aquí hay hermanos de la iglesia de Savannah, mi pronunciación es Brunswick, Virginia, de Argentina, Dallas, de Carolina del Sur, Atlanta y Florida. Y gloria a Dios por eso. Hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, nuevamente quiero pedirle que tome las riendas de mi boca, las riendas de mi mente, para que las ovejitas y los amigos que están sintonizando no vean al instrumento, sino al Dios Todopoderoso hablándonos, para que podamos poner toda tu palabra en obra y así, Señor, todos los frutos puedan ser, Señor, los frutos del Espíritu. En Jesús, amén. Amén. Hermanos, buenos días. En esta mañana nosotros vamos a estudiar brevemente sobre la historia y las características principales de un hombre que entró a la palestra de la Biblia, que entró a la palestra de los grandes hombres que tuvieron un encuentro con Jesús. Y hablamos del personaje que está en el capítulo 3 del libro de Juan, hablando de Nicodemo. Y vuelvo y repito, una de las malas costumbres que tenemos los miembros de la iglesia de la Odisea es de antemano decir, ya sé de qué iba a hablar. Porque de eso somos muy inteligentes, tenemos ese conocimiento tan rico. Dice, yo sé, no tengo necesidad de todo, pero claro que tenemos todos los días necesidad de volver a comer lo mismo. Me acuerdo que cuando pequeño, hoy el 20 de octubre cumplo años y nunca he dejado de comer frijoles. 40 y tantos años, decimos 40 y tantos, 40 y pico de años que no he dejado de comer frijoles. De una o de otra manera, siempre los he comido y siempre me han sustentado en mi vida física. Por lo tanto, ¿cuántas veces hemos escuchado sermones, seminarios sobre Nicodemo? Lo importante es que cada vez que Dios nos pone el plato espiritual para poder comer, desayunar y cenar y tal vez un aperitivo del manjar de lo que hay en la historia de Nicodemo, es para nuestro beneficio espiritual. Amén, hermanos. Ok. Nicodemo. Hola, ¿me escucha? Sí se escucha bien, pastor. Ok. Sí se escucha, pastor. Ok. Nicodemo. El significado de Nicodemo significa victoria del pueblo. Nike utiliza una raíz que significa victoria. De ahí proviene la palabra de la marca Nike. Nicodemo era un victorioso para el pueblo, pero no tenía esa sensación de ser victorioso en una área que sentía la necesidad de ser llena. Él podía ser visto como una persona victoriosa porque era parte de una junta llamada el Sanedrín, era parte de aquellos intelectuales que estudiaban las estrellas para poder entender cuándo llegaría el Mesías. Era uno de los más grandes pastores, era uno de los miembros de la conferencia general, era uno de los miembros, era uno de los directores de diácono, era un director de guías mayores, era un director de aventureros y de conquistadores. Nicodemo lo tenía todo. Nicodemo representa todos los departamentos de la iglesia de hoy en día. Pero a Nicodemo le hacía falta algo. Y aquí vamos a leer, vamos a apoyarnos en el deseo de toda la gente y en la palabra de Dios. Y algunos comentarios dice el capítulo 3 de uno en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Victoria del Pueblo, Nicodemo. Era uno de los principales, de los grandes hombres que tenían la línea que los demás del pueblo común era un ejemplo a seguir, entre comillas, para los hombres. Era uno de los principales de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Vea que no lo reconoció como el Mesías. Él estaba estudiando, los fariseos eran de aquellos que habían sido puestos entre el pueblo de los levitas para dar el anuncio de que ya había llegado el tiempo del Mesías, pero no lo reconoció como Mesías, sino que le dijo maestro, que era sin duda un galardón, un honor que le llamaran maestro en aquellos tiempos.
como tenía temor, como tenía cierta, me van a ver si llego a buscarlo de día, que van a saber que ando buscando de este personaje, esperó que toda la ciudad estuviera dormida para poder llegar y tocar su puerta donde habitaba Jesús en el monte de los olivos. Y entonces le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Oye bien, y quiero hacer una aclaración sin dejar de dar confirmación que también, pero Jesús no vino como maestro. Jesús vino como redentor del mundo. Jesús vino como el Mesías, como el ungido de Dios. Pero ahí Nicodemo estaba como, te estamos viendo como maestro, no te estamos viendo como otra cosa. Y entonces aquí en este capítulo, el deseo de toda la gente dice que nunca Dios, Jesús, había dado a entender el plan de salvación como en este capítulo. Y vean, porque si se reconocía solamente como maestro, ¿dónde quedaba el redentor del mundo? ¿Dónde quedaba el cordero que perdona los pecados del mundo? Y Satanás va a tratar de que en su pueblo se reconozca a Dios como otra cosa, como el que sana nuestras dolencias, como el que responde a nuestras peticiones, como el que puede resucitar los muertos, como el hacedor de grandes milagros, pero nunca como aquel que nos limpia de todos nuestros pecados, tratará de evitar eso, y como nuestro redentor, porque eso hace que nosotros tengamos un encuentro personal con Dios. Nicodemo tenía todo ese conocimiento, pero no le costaba reconocer a su redentor y cómo ser salvos. Y ya lo vamos a leer más adelante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí vamos bien, ahí estamos perfectos. Nadie puede hacer eso si no tiene algo especial, un gran conocimiento, porque Nicodemo lo seguía, los fariseos seguían a Jesús, pero no para tener un encuentro íntimo con él, sino para cuestionarlo, como para tener una ventaja en sus conocimientos teológicos. Nosotros estamos ahorita en un encuentro con Jesús, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el motivo por el cual yo me levanto toda la mañana? Solo Jesús conoce tu motivo. Puede ser una grande necesidad. Yo no la conozco. Yo solamente estoy hablando de una manera general, pero Dios conoce qué parte del plato que te presentan en la comida es el que tiene tantos carbohidratos, tantas vitaminas, tantas proteínas que que son beneficiosos para cada área en nuestro cuerpo. Y entonces lo bueno que aquí estamos buscando a Jesús de madrugada para que pueda haber un efecto transformador en esa área que se necesita. Porque dice acá, y respondiendo el versículo 3 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí que en el deseo de toda la gente dice, Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con él, pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Él es el que penetra en los corazones de cada uno de nosotros, de los que estamos conectados. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros estamos cada mañana buscándolo? Él conoce y él premia eso. Y entonces dijo a Nicodemo, no necesitas conocimiento. La iglesia adventista, los miembros de la iglesia adventista, quizás tienen hasta de sobra, ya sé lo que va a hablar fulano, ya conozco el tema. Incluso Satanás dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, que cuando la persona está haciendo las notas para el versículo, para poder expresar el pan espiritual, la necesidad de su pueblo, toma nota y prepara los corazones, oye bien, para que no puedan llegar a recibir ese pan espiritual. Uno de los problemas de la condición que deben salir los miembros de la iglesia es de que decir, nosotros no tenemos necesidad. Ya conozco, ya sé, ya me puedo la historia de Nicodemo, ya sé que ahí, porque hemos escuchado tanto, pero hay algo importante todos los días en esta historia maravillosa. Dice, no necesitas conocimiento teórico, tanto como regeneración espiritual del carácter.
No necesitas que satisfagas tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. Muchos grandes teólogos alardan de que han salido de Andrew, de esto y lo otro, pero cuán alejados estamos quizás de tener un encuentro personal como lo tuvo Nicodemo. Nosotros todas las mañanas debemos de llevar nuestro corazón y decir, Señor, yo no soy nadie, yo soy el más vil pecador. Sentir la vergüenza todos los días, sentir algo que como que me siento todos los días pecaminoso, es estar más cerca de la presencia de Dios. Eso lo dice también. Entonces, el versículo 4 dice, y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? eh, Nosotros ahorita podemos estar pensando de diferente manera, ¿no? Y decir, y este es el conocedor de grandes cosas, y este es el que conoce tanto y lo que le está preguntando. Y vean, ustedes conocen la respuesta que Jesús le dio y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, hermano bello, ¿qué es nacer? En el capítulo 5 de Gálatas nos muestra dos naturalezas, la que por naturaleza propia traemos, que son las obras del Espíritu, son las acciones. Y tú ya las puedes mencionar: idolatría, guerra, divisiones, disensiones, herejías, separaciones, todo eso que traemos, envidias, falta de empatía, aquel carácter, aquellas palabras que dijo Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Eso lo traemos, esas son acciones que por naturaleza tenemos. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y eso no lo está diciendo, dice aquel hermano que pone discordia, aquel testigo fiel, aquel que se presta a aquellas cosas que te dije, que me dijeron, que yo vi, yo escuché que me dijeron, y ese tipo de situaciones que no son para nuestro beneficio, a pesar del conocimiento que podemos tener de la palabra de Dios, no nos hace que seamos aptos para el reino de los cielos. El tener un encuentro personal con Dios es otra cosa, es una vida práctica, un estilo de vida diferente. Cuando Pedro negó a Jesús, se reconocía porque de cómo comía, cómo hablaba, ya su acento brusco, su acento torpe, aquellas palabras toscas ya no eran salidas por Pedro. Ya había estado con Jesús, ya era identificado, ya algo diferente se miraba en él. Qué maravillosa historia la que encontramos en Nicodemo y en el deseado de toda la gente, mis hermanos. Yo puedo leer de ese hombre que era victorioso para el pueblo. Dice: desde que oyera Jesús, Nicodemo había estudiado ansiosamente las profecías relativas al Mesías. Cuanto más las escudriñaba, tanto más profundo se volvía su convicción de que era él que había de venir. Nosotros podemos, y quizás ni conocemos a plenitud la profecía de las 70 semanas, cómo nació la iglesia adventista, las profecías que se cumplen en el capítulo 10 de Apocalipsis, del librito que era dulce y nos amargó el vientre, de los pioneros del santuario, cómo nosotros conocemos la doctrina del juicio investigador, las señales del tiempo del fin, el gran terremoto de Lisboa, cuando se oscureció el sol, cuando la luna salió como sangre. Podemos conocer quizás todas esas señales y estar seguros de que pertenecemos al pueblo adventista del séptimo día, que se organizó de manera formal en el año 1863 y que por nombre divino tenemos este privilegio de llamarnos Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero eso puede ser un simple conocimiento. ¿Cuántos Nicodemos podemos estar en este momento escuchando?
Y esta madrugada, esta semana, vamos a ir a Jesús a que realmente podamos decir, necesito entrar al reino de los cielos con un encuentro personal de mi carácter, con un encuentro personal de mi boca. Dame dulzura porque me escucho muy tosco. Dame palabras de sabiduría. Dame el conocimiento del Altísimo. Y vean lo que dice, Amén. Nicodemo escudriñaba todo lo referente al Mesías, lo que dije anteriormente, pero le hacía falta algo y por eso es que de noche, cuando nadie lo iba a ver, fue a buscarlo para no quedar en vergüenza. Y mira, ve, el pastor va a buscar y mira, ve, aquel que tenía la maestría y que me van a ver. Nosotros adventistas fuimos conocidos como el pueblo del libro, porque teníamos la lectura en nuestra vida como estilo de vida. De ahí por eso es la importancia del colportaje, de llevar y hacer muchas cosas, porque no hay otro pueblo que tenga este privilegio de colportar como el pueblo adventista, por tanto conocimiento, por tanto libro que es para nuestro beneficio. Pero eso que va como símbolo de retiñe si no conocemos al que inspira todo esto. Y vean lo que dice acá. Conocía todo lo referente al Mesías, deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero no osaba buscarle abiertamente. Sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido. Si su vista llegase al conocimiento del Sanedrín, le atraería su desprecio y denuncia. Resolvió, pues, verle en secreto con la excusa de que si él fuese abiertamente, otros seguirían su ejemplo. Haciendo una investigación especial, llegó a saber dónde tenía El Salvador un lugar de retiro en el Monte de los Olivos. Nosotros debemos de hacer una investigación interna dónde encontrar verdaderamente a Jesús. Y en la palabra de Dios, hablando ya en estos tiempos, Nicodemo sabía que físicamente ahí lo encontraba, en aquella loma donde están esos árboles de oliva, ahí está. Pero ¿dónde encontramos nosotros a Jesús si no lo vemos? ¿Dónde moras? Le preguntaron en una ocasión. ¿Dónde moras? Y la palabra de Dios dice que por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Pero muchas veces la iglesia adventista ha perdido cuál es la verdadera religión, cuál es el verdadero significado de la verdadera religión. Visitar a las viudas, visitar a los enfermos, ir a las cárceles. Ya no tenemos ese privilegio, ese deseo de preocuparnos, pero nos levantamos a hacer obra misionera, pero quizás con nuestro mismo entorno familiar, con nuestro mismo entorno. Pero ¿por qué no salimos a buscar a aquellas personas que huelen mal, aquellas personas que están en las esquinas, que yo veo que están pidiendo un rótulo, que tienen una necesidad? ¿Por qué no llevamos a las bancas a estas personas y solo aquellos que nos pueden ofrecer un pan, aquellos que pueden tener una posibilidad de darnos un empleo, aquellos los pasamos a las primeras bancas? ¿Ese es tener un verdadero encuentro con Jesús? No, iglesia. El verdadero encuentro con Jesús es realmente tener empatía con mi prójimo, tener, orar por las necesidades de los otros, porque luego vienen las mías por añadidura. Dejar de preocuparme por mí y preocuparme por el que está enfrente. No quiero que se me vaya a malinterpretar, porque la palabra de Dios dice que aquel que no provee para su casa, especialmente para la familia suya y la espiritual, es peor que un incrédulo porque ha negado la fe. Y yo sé bien eso y tú también, sino que debemos de llevar las dos cosas equilibradas, poder tener empatía, porque Jesús anda con aquellos vagabundos en las calles. Jesús está en los hospitales. Jesús está en las prisiones. Y Jesús está en cada uno, en el entorno de nosotros. Hola. Nicodemo había oído la predicación de Juan el Bautista concerniente al arrepentimiento y el bautismo, y cuando había señalado al pueblo a aquel que bautizaba con el Espíritu Santo, él mismo había sentido que había falta de espiritualidad entre los judíos, que en gran medida estaban dominados por el fanatismo y la ambición mundanal. Entre aquellos que profesaban ser pueblo de Dios, había un fanatismo.
¿Será que esto está pasando entre nosotros hoy? Que nos estamos siguiendo al extremo de juzgar esto y lo otro y hay un fanatismo. Ojalá que no. Tal vez hay una ambición mundanal. ¿Por qué muchas veces dejamos los países para venir acá? Porque tenemos necesidad de tener un terrenito, tal vez una vida mejor. Pero yo sé y tú sabes de que vendrán tiempos difíciles en la nación que nos encontramos y muchos querrán salir o querremos salir después y ya no podemos. Hoy en estos tiempos es necesario que tengamos un encuentro verdadero con Dios todas las mañanas y decir, ¿cuál es mi carácter? ¿Qué tipo de acciones son las que me están alejando del Señor? No es necesario el intelecto, porque Nicodemo tenía todo eso, sino realmente entender el concepto que es nacer de nuevo. Y más adelante hay tanta riqueza en el capítulo de Nicodemo, en el deseo de todas las gentes, que lo he subrayado tal vez algunas partes y otra de las partes que quiero compartir dice, la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterio, fornicaciones, hurtos, falso testimonio, blasfemias, Romanos capítulo 8, versículo 7 y Mateo. La fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo como tú y yo, por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No podemos decir de que las otras iglesias o aquel que está en alguna otra denominación está perdido y que nosotros somos salvos porque como soy Nicodemo, soy parte de la junta, soy parte del pueblo de Dios, guardo los mandamientos. Nos puede pasar como la experiencia del joven rico. Todo esto lo he guardado desde mi niñez. Oh, Jesús le dijo, ¿por qué no compartes la alacena que tú tienes? ¿Por qué no das un poquito de tienes 3 libras de arroz ahí en tu alacena? ¿Por qué no vas y compartes? Ay, es que hay instituciones que se encargan de esto. Hay instituciones que hacen lo otro. Muchas veces nosotros caemos en este mismo pecado de ser egoístas, de albergar todo para mis hijos, de orar por mis hijos, de orar por aquí, de orar por allá. Dios está trabajando en cada uno de estos casos y estos problemas que está pasando cada uno de nuestros familiares tienen un objetivo. Yo pongo de ejemplo a Carmen, la que me trajo a luz. Ella pues tiene un tumor en la cabeza, pero tú me ves aquí no afligido y no es porque no la ame, no es porque no la quiera. Yo estoy orando por ella y tal vez yo te pido si tienes, te acuerdas de Carmen Valladares, puedes acordarte de ella. Pero sabes una cosa, estoy tranquilo y estoy quizás un poco alegre porque sé que Dios está tratando algo en su vida en el último momento. Y no es que esté hablando en mal de mi casa, sino que Dios quiere que ella se encuentre con una mujer materialista, una mujer que tiene su boca que debe de ser purificada. Entonces Dios conoce las intenciones de cada corazón y le permite a Satanás que seamos arendados para poder entender que de noche debemos de ir a Jesús a tener un verdadero encuentro en esa enfermedad, en esa necesidad, en ese vicio, porque tarde o temprano toda rodilla, hasta la de Satanás y de los demonios, doblarán y reconocerán de que Dios vino a salvarnos y de que Dios es amor. Amén. Por lo tanto, toda situación que se esté viviendo cuando está en manos de Dios, tiene un buen propósito, tiene un buen fin, que es llevarnos a un encuentro personal con Dios. Amén. Ya decía el profeta cuando se acercó a David en una ocasión porque hizo algo, hay una travesura, un censo. ¿Qué deseas? ¿Caer en manos de Dios o caer en manos de los hombres? Y entonces, yo creo que por inspiración del Espíritu Santo o por sentido común dijo, pues es mejor caer en manos de Dios, que tiene más misericordia, que en manos del hombre. Es mejor padecer algo que tenga Dios el control, que padecer algo sin que Dios tenga el control y el mundo.
porque el mundo mata y destruye, que es una destrucción y una muerte eterna. Pero aquel que muere en Cristo, aunque esté muerto, vivirá eternamente. ¿Estás entendiendo el verdadero encuentro con Jesús? Dice acá, no hay seguridad para el que tenga solo Amén. una, no, amén, no hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, ¿te das cuenta? Y puede ser que tú y yo estemos en una religión legal, podamos tener todos los privilegios, pero estamos muy lejos de tener un encuentro personal con Dios. Solo una forma de la piedad, escucha bien, la vida del cristiano no es una modificación o mejora del antiguo, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo la que debe ser deseada en estos tiempos finales. Es el derramamiento del poder de ese Dios Espíritu Santo el que hará todas las cosas que hoy se están pidiendo. Dios sabe nuestras necesidades. Él sabe también que todas las mañanas los pajaritos le cantan para pedirle alimento y nos usa a nosotros para llevar ese alimento. Yo estaba diciendo, Señor, aquí muchas veces no hay algunas casas que pongan guacalitos para que las aves tomen agua. Qué locura la que se me está viniendo a mí pensando en las aves. Pero si tú y yo tenemos el carácter de Cristo, hasta Él dice que está pendiente cuando una hoja cae. Imagínate, Él no pasa por alto cuando una hoja cae, dándonos a entender de que todo lo que pasa en este planeta es de suma importancia para el Altísimo, para la Deidad. Por lo tanto, como nosotros que servimos a Dios y que decimos conocerle, no podemos tener empatía con algún animalito o con algún hermano o con alguna necesidad de la comunidad. Hermanos, eso solo se identifica con la presencia de Dios en nuestra vida, porque entonces las obras, las acciones de la carne son y deben de ser dominadas por el fruto del Espíritu Santo. Vea que las acciones y los frutos son diferentes. Los frutos del Espíritu son aquellos que nacen cuando el individuo llega a Jesús y nace del agua y del Espíritu. Muere de manera simbólica. Y aquí todas las cosas viejas pasado, todas son hechas nuevas. Qué maravillosa palabra y qué maravilloso encuentro tuvo Nicodemo con Jesús, a tal grado que en la palabra de Dios, en el capítulo 7 y el 19, se habla de una transformación genuina de Nicodemo. Dice en el capítulo 19, versículo 39, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Nicodemo no pasó por alto con aquel que un día le tocó su corazón. Nicodemo no Perdón, pasó por... pastor, ¿en qué libro citó usted? 19:39, Mateo. No, perdón, Juan, perdón. Ah, Juan capítulo 19, versículo 39. gracias, muy amable. Nicodemo no pasó por alto la muerte de su maestro, la muerte de su Mesías, la muerte de aquel que reconoció que había venido al mundo a limpiarlo de su maldad. No a quitarle su intelecto, porque eso es importante, sino a limpiarlo de su contaminación interior. Es así como nosotros, tú y yo, debemos tener un encuentro personal todos los días. Hoy es necesario que tú y yo vayamos todos los días a Jesús, no de noche, sino en la mañana, en la tarde, a la hora del té, a la hora de la cena, en la noche, y poder decir,
¿qué hice hoy? Desde el punto de hecho de obras, ¿no? Que se parece a ti, porque Jesús se movía y tenía empatía con todos. Miraba la necesidad y luego de suplir, en la medida que nosotros podamos, le decía, ven, síganme. No es mediante controversias y discusiones como se ilumina el alma. Debemos mirar y vivir. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Y termino con esto que termina el capítulo, dice, Nicodemo relató a Juan la historia de aquella entrevista y la pluma de éste la registró para instrucción de millones de almas. Las verdades allí enseñadas son tan importantes hoy como aquella solemne noche que sombreará la montaña donde el gobernante judío vino para aprender del humilde maestro de Galilea el camino de la vida. Tenemos una gran oportunidad de venir todos los días a Jesús, porque los muertos no alabarán a Dios. Que el Señor te bendiga, Padre Celestial. Gracias, Señor, por la oportunidad de tenernos, Señor, otro día más con vida y poder, Señor, ser participantes de tu gracia. Permite que ahora podamos conocer un poquito más de la historia de Nicodemo y poder escudriñar tu palabra para conocer de ti. Y al conocer de ti, no solamente ser oidores, sino hacedores, para no poder ser comparados con un hombre fatuo, para no ser comparados con un hombre tonto que edificó su vida en las arenas movedizas, sino que buscó la mejor peña, la mejor roca para establecer ahí su hogar, porque sabía que estando en la roca firme, nada lo podía destruir, y la roca eres tú. Gracias, pues, por bendecir a cada uno de los participantes y la familia que representa, sabiendo de que cada petición en su momento será resuelta, ya sea para bien o para mal. Sabemos de que tú tienes el control en nuestras vidas. En Cristo Jesús nos despedimos y oramos. Amén.